Atención España. Lo que vas a escuchar no es una simple noticia del corazón. Es una radiografía emocional de una de las familias más expuestas, más queridas y más rotas del país. Hoy, las Pantojas están destrozadas. Isabel Pantoja, la madre, e Isa Pantoja, la hija. Separadas por un abismo de silencio. Unidas, sin embargo, por un mismo dolor, el de una familia que ya no existe. El de un vínculo materno que se ha roto en 1000 pedazos. Lo que vas a escuchar no es especulación. Es información confirmada. Es real. Y duele. Porque esta vez no se trata de rumores, de titulares vendidos o de exclusivas artificiales. Se trata de un comunicado. De un testimonio. De una confesión hecha desde la vulnerabilidad. Isa Pantoja, recién convertida en madre por segunda vez, ha hablado. Ha escrito. Y en esas palabras hay más verdad que en todos los programas del corazón juntos. Estoy viendo vídeos de mi barriga. Hace 7 días estaba embarazada. No puedo dormir. El tiempo pasa demasiado rápido. Siento que he perdido años con mi bebé. Y ahora, que ya está aquí, tengo miedo de perder más. Así lo ha dicho. Así lo ha dejado por escrito. Y no es solo un bajón posparto. Es algo más profundo. Es la tristeza de una hija que acaba de dar vida, y no tiene una madre a su lado para celebrarlo. Porque Isabel Pantoja, la madre, la artista, la matriarca, no ha llamado. No ha preguntado. No ha aparecido. No ha estado. Su nieto ha nacido. Y le da igual. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un gesto. Nada. La indiferencia más dura. El silencio más frío. Un silencio que duele más que cualquier palabra. ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho Isa Pantoja para merecer esto? ¿Qué pecado tan imperdonable ha cometido una hija que solo ha querido vivir su vida, formar su familia, criar a sus hijos? Isa Pantoja es una hija adoptiva, sí, pero es también una hija real. Que ha llorado, que ha amado, que ha esperado, que ha suplicado, durante años, el cariño de una madre que parece haberle dado la espalda de forma definitiva. Y mientras Isa lidia con el cansancio, con la maternidad, con las emociones, con la ausencia, su madre, Isabel Pantoja, se derrumba en silencio. Y esto es información exclusiva, confirmada por una fuente directa. Isabel Pantoja, la madre, no para de llorar. Está rota, devastada. Según su entorno más íntimo, pasa los días en soledad, sumida en un dolor profundo. No podemos hablar de enfermedades. No podemos entrar en detalles clínicos. Pero lo que sí podemos decir, porque lo hemos contrastado, es que está mal. Muy mal. Hundida. Y la gran pregunta que hoy recorre todos los pasillos del mundo del espectáculo es, ¿llora por culpa o llora por castigo? ¿Llora porque el karma le está devolviendo años de decisiones frías? ¿O llora porque aún no sabe cómo volver atrás? Porque si algo ha quedado claro con el nacimiento del hijo de Isa, es que no queda nada. Ni puentes, ni diálogo, ni perdón. Isa no espera ya nada de su madre. Y su madre no da señales de querer recuperar nada de lo perdido. Y aquí es donde se cruza la historia familiar con el drama humano. Porque no hablamos de una artista y su hija mediática. Hablamos de una madre que no conoce a su nieto. De una hija que da a luz en soledad emocional. De un lazo que ya no existe. Y eso, por muy famosa que sea la protagonista, duele igual. O incluso más. Porque está expuesto. Porque es público. Porque cada gesto, cada ausencia, cada mirada, pesa el doble cuando lo ve toda España. Y mientras los platós siguen alimentando los rumores, lo que nadie dice en voz alta es lo más evidente. Isabel Pantoja ha desaparecido emocionalmente de la vida de su hija. Y lo ha hecho en el momento más delicado, más importante, más vulnerable. Porque no hay nada más poderoso que el nacimiento de un hijo. Y no hay nada más triste que no tener a tu madre contigo cuando eso ocurre. Y lo más grave es que esto no es nuevo. No es un conflicto reciente. Es una ruptura que viene de lejos. Que se ha ido enquistando. Que se ha podrido. Y que hoy, con la llegada de un nuevo miembro a la familia, debería haber sido la oportunidad perfecta para sanar. Para reencontrarse. Para volver a empezar. Pero no. No ha habido abrazo. No ha habido llamada. Solo silencio. Solo distancia. Solo frialdad. La pregunta ahora es otra. ¿Hay vuelta atrás?
¿Hay redención posible para esta familia rota? ¿Puede una madre recuperar el tiempo perdido con su hija, con su nieto? ¿Puede Isa perdonar tanto abandono, tantas ausencias, tantas decepciones? Hoy solo tenemos una certeza: ambas están destrozadas. Por separado, sin hablarse, sin mirarse, sin entenderse, pero ambas, profundamente heridas. Y aunque el foco mediático siempre ha estado sobre Isabel madre, lo que más conmueve hoy es el dolor silencioso de Isa, que en plena maternidad ha tenido que aceptar que su madre ya no está. No porque haya muerto, sino porque ha dejado de aparecer. Y cuando se dice que el karma llega, puede que no se refiera a castigos divinos, sino a los efectos de nuestras propias decisiones. Isabel Pantoja eligió cortar el lazo con su hija. Y hoy, ese vacío la consume por dentro. Esto es solo el principio. En las siguientes partes te contaremos más, los motivos reales del distanciamiento, la reacción del entorno de Isabel, y cómo esta historia puede ser el espejo de tantas familias rotas por dentro, aunque sonrían por fuera. La saga Pantoja ha tocado fondo. Y ahora, el país entero está mirando. Porque a veces, detrás del espectáculo, hay solo una hija que quiere una madre. Y una madre que ya no sabe cómo volver. Lo que parecía una guerra fría dentro del clan Pantoja se ha convertido ya en un abismo imposible de cerrar. Una fractura emocional irreversible. Isabel Pantoja, la madre, lleva años alimentando un silencio que ya no es casualidad. Es una declaración de intenciones. Y su hija Isa, recién convertida en madre, por fin lo ha entendido: está sola. Completamente sola. En el momento más sagrado de su vida, su madre no ha estado. No ha querido estar. Y eso no es un error. Es una decisión. Una de las más crueles que puede tomar una madre. Pero para entender lo que hoy se está rompiendo, hay que volver atrás. Hay que mirar la historia con perspectiva. Isa Pantoja fue adoptada por Isabel cuando aún era un bebé. La acogió, la crió, la presentó ante España como parte de su núcleo familiar. Pero esa adopción, con el tiempo, pareció volverse una etiqueta más que un vínculo real. Isa nunca se sintió completamente dentro. Nunca fue tratada como parte legítima del clan. Siempre quedó un escalón por debajo. Siempre tuvo que esforzarse el doble para recibir la mitad del cariño. Y eso, con los años, dejó cicatrices. Muchas. Cuando Isa empezó a tomar sus propias decisiones, cuando eligió su camino, su pareja, su vida, la relación con su madre comenzó a fracturarse. Isabel no lo aceptó. No toleró la independencia. No perdonó que su hija dejara de seguir el guión familiar. Y ahí empezó el silencio. Primero fueron desencuentros. Luego distancias. Después, el olvido. Hasta llegar a hoy, un nieto que nace y una madre que ni siquiera llama para preguntar cómo ha salido el parto. ¿Dónde está esa madre que decía querer a Isa como si fuera suya? ¿Dónde está esa abuela que debería estar celebrando una nueva vida en la familia? Está encerrada, en Cantora, rodeada por un muro de soledad, de orgullo, de miedo. Porque según fuentes muy cercanas a la artista, Isabel no es solo una mujer dolida, es una mujer atrapada en sus propios errores. Y ahora, al ver a su hija formar una familia feliz sin ella, siente que ha perdido el control. Y no sabe cómo manejarlo. Llora, sí, pero no actúa. Sufre, pero no se mueve. Y el tiempo pasa. El niño crece. Y la herida se hace más profunda. Isa ha querido hacer público su dolor. No como un ataque. No como una estrategia mediática. Lo ha hecho porque necesitaba decirlo. Necesitaba escribirlo. Necesitaba que alguien, aunque sea a través de una pantalla, escuchara lo que su madre no quiere oír. Y ese mensaje ha calado. Porque miles de mujeres en este país se han visto reflejadas. Hijas abandonadas. Madres ausentes. Familias que ya no lo son. Historias de sangre que duelen más que cualquier ruptura amorosa. Y hay un detalle que lo cambia todo: Isa no ha mencionado a su madre directamente. No la ha culpado, no la ha señalado. Pero el vacío es tan evidente que grita por sí solo. Está dolida, pero no rencorosa. Está rota, pero no vengativa. Está triste. Y punto. Esa tristeza que solo se siente cuando la persona que debería estar a tu lado simplemente no está. Mientras tanto, Isabel Pantoja sigue sin pronunciar palabra. Su entorno afirma que está muy afectada. Que no para de llorar.
que está enferma de tristeza. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no da el paso? ¿Por qué no hace una llamada? ¿Por qué no rompe el silencio? Porque si de verdad está sufriendo, ¿por qué sigue ausente? Lo cierto es que en Cantora todo es opacidad. Nadie entra. Nadie sale. Nadie habla. Y la figura de Isabel Pantoja ha pasado de ser la gran matriarca del folclore español a convertirse en una sombra encerrada en su propia finca. Una leyenda que se va marchitando sin reconciliarse ni con su pasado, ni con su presente, ni con su propia sangre. Y mientras tanto, Isa sigue adelante. Cría a su hijo, cuida de su hogar y lidia con las preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué no me llama? ¿Qué hice tan mal? ¿Por qué no quiere conocer a su nieto? Porque a pesar de todo, Isa aún esperaba ese gesto. Aún creía que la llegada de Cairo podía abrir una puerta. Pero esa puerta no se ha abierto. Ni se va a abrir. Al menos, no por ahora. Y esto no es solo una historia de familia rota. Es también el final de una narrativa. Porque durante años, Isabel Pantoja fue vista como la víctima. La mujer traicionada. La madre coraje. Pero hoy, esa imagen se ha desmoronado. Hoy la vemos como lo que también ha sido, una madre que ha fallado. Que ha elegido el silencio cuando debía ofrecer consuelo. Que ha dejado sola a su hija cuando más la necesitaba. Y eso, por mucho talento que tengas, por muchas canciones que hayas cantado, por muchos fans que aún te defiendan, pesa. Y no se olvida. En la tercera parte de este especial, hablaremos del verdadero origen de esta ruptura. De los episodios no contados. De las palabras dichas fuera de cámaras. De cómo Cantora, más que un hogar, se ha convertido en una prisión emocional. Y de por qué, si no hay un paso inmediato, esta historia solo puede terminar de una forma, con la soledad absoluta de una madre y la resiliencia silenciosa de una hija. La familia Pantoja ya no existe. Y el país entero lo está viendo. Lo que hoy vemos como una madre ausente y una hija rota no nació de la noche a la mañana. No es una discusión reciente ni una rabieta pasajera. Es el resultado de años de heridas no cerradas, de palabras no dichas, de muros levantados dentro y fuera de Cantora. Porque Cantora, el símbolo de poder y tradición de Isabel Pantoja, se ha convertido con los años en una cárcel emocional. Una finca que ya no guarda secretos familiares, sino rencores enquistados, nostalgias congeladas y decisiones que han arrasado con toda posibilidad de reconciliación. Para entender por qué Isabel Pantoja no ha llamado a su hija tras el nacimiento de su nieto, hay que mirar atrás. Muy atrás. A cuando Isa era solo una adolescente y ya empezaba a hacer su vida fuera del guión que su madre había trazado. Relaciones que no gustaban, amistades cuestionadas, exposiciones mediáticas fuera del control del clan. Para Isabel, eso fue una traición. No pública, sino íntima. Una hija que no obedecía, que no seguía la línea, que hablaba cuando se suponía que debía callar. Y ahí empezó todo. El primer gran silencio. La primera gran distancia. Con los años, ese desencuentro se convirtió en patrón. Cada vez que Isa intentaba acercarse, algo pasaba. Una condición, una crítica, una puerta cerrada. Y poco a poco, la hija dejó de insistir. Se dio por vencida. Y es que hay un punto en el que hasta el amor más grande se agota. No por odio, sino por cansancio. Porque mendigar cariño cansa. Porque perseguir la atención de una madre que no quiere verte, desgasta el alma. Pero hay algo que nadie ha querido decir abiertamente, y hoy lo vamos a contar. La relación de Isabel con sus hijos siempre ha estado marcada por el control. Todo pasaba por ella. Todo se decidía desde Cantora. Y el día que sus hijos decidieron vivir por fuera, sin permiso, sin pedir opinión, ella se sintió abandonada, humillada, desafiada. Lo que vino después fue la venganza emocional más dura, el silencio. El destierro. Si no estás conmigo, no estás en absoluto. Kiko Rivera lo vivió. Isa Pantoja también. La diferencia es que Kiko lo gritó en televisión. Isa lo ha sufrido en silencio. Y ahora, con un bebé en brazos, ha entendido que ese silencio no va a romperse. Que su madre, por doloroso que sea, ha elegido no estar. Y mientras tanto, Isabel Pantoja sigue encerrada en Cantora, aislada del mundo, llorando, según su entorno más directo, sin saber ya si llora por arrepentimiento o por orgullo. Porque sí,
Lo confirmamos, Isabel no está bien. Está devastada. No quiere hablar. No quiere ver a nadie. Pero tampoco quiere dar el paso. ¿Y por qué? Porque romper el silencio sería admitir que ha fallado. Que se ha equivocado. Y si hay algo que Isabel Pantoja no soporta, es que se le vea débil. La artista que llenaba estadios, que se enfrentó a la cárcel, que resistió escándalos y persecuciones mediáticas, hoy no puede con su propia historia. Una historia que se le ha vuelto en contra. Una historia donde no queda ni familia, ni nietos, ni calor. Solo paredes frías, recuerdos tristes y un futuro cada vez más pequeño. Y lo más impactante es esto: Isa Pantoja no guarda rencor. No lanza ataques. No busca venganza. Solo quiere entender. ¿Por qué su madre no la quiere? ¿Por qué no quiere conocer a su hijo? ¿Qué tan grave fue vivir su vida a su manera? ¿Qué tan imperdonable fue enamorarse, equivocarse, crecer lejos de Cantora? Porque hay una verdad que nadie se atreve a decir en alto: Isabel Pantoja no ha sabido envejecer como madre. Ha sabido envejecer como figura pública, como mito del folclore, como personaje. Pero como madre, se ha ido quedando sola. Y esa soledad hoy es más fuerte que nunca. Lo más triste es que esta ruptura no es por dinero. No es por herencias. No es por entrevistas vendidas. Es por heridas emocionales que no se han curado. Por decisiones que se tomaron con el estómago y no con el corazón. Por una mujer que no ha sabido ver que su hija ya es madre. Que su nieto ya ha nacido. Y que el tiempo no espera. Y mientras tanto, Cantora sigue cerrada. Como si el tiempo se hubiera congelado dentro. Como si todo lo que ocurrió ahí se hubiera vuelto intocable. Pero fuera, en la vida real, las cosas cambian. Los niños crecen. Las familias se reconstruyen. Los ciclos se rompen. Isa sigue adelante. Su hijo crece. Y con cada día que pasa sin un gesto, Isabel se va quedando atrás. En la parte final de este especial, hablaremos del futuro. De lo que puede pasar si nadie se mueve. Del riesgo real de que Isabel Pantoja termine sus días en soledad absoluta. Y del papel que jugarán los medios, los entornos, y sobre todo, la sociedad española que ha seguido cada paso de esta familia como si fuera suya. Porque lo que está ocurriendo ya no es solo una historia del corazón. Es una tragedia emocional que podría repetirse en cualquier casa. Y por eso, hoy más que nunca, merece ser contada. Hasta el final. Hoy, el drama de las Pantoja ha llegado a un punto de no retorno. No porque haya gritos, no porque haya escándalos, sino porque hay algo mucho más devastador: la ausencia total. La ausencia emocional. La ausencia física. La ausencia simbólica. Isa ha sido madre. Ha dado a luz a su hijo Cairo. Y su madre, Isabel Pantoja, simplemente no está. No ha aparecido. No ha preguntado. No ha felicitado. Nada. El vacío es absoluto. Y ese vacío ya no se puede maquillar. Y lo más doloroso es que nadie parece dispuesto a dar el primer paso. Ni Isa, porque ha aprendido a sobrevivir sin su madre. Ni Isabel, porque ha convertido el silencio en su refugio. En su trinchera. En su castigo. Pero ese castigo ya no es solo para su hija. Es también para ella misma. Porque el tiempo pasa. Porque los hijos crecen. Porque los nietos, cuando no se conocen, también aprenden a vivir sin ti. La situación es grave. Y no estamos hablando de una guerra mediática. Estamos hablando de una mujer sola en una finca. Una madre sin hijos. Una abuela sin nietos. Una artista sin escenario. Isabel Pantoja no está bien. Y lo dicen sus propios abogados, sus propios allegados. Llora. No duerme. Se encierra. Y sin embargo, no reacciona. No hace nada. Ni una llamada. Ni un gesto. Ni una palabra. La mujer que conquistó los escenarios más grandes de este país hoy no es capaz de levantar un teléfono para decir: estoy aquí. Y lo más preocupante es esto: puede que ya sea tarde. Porque los vínculos, cuando se rompen del todo, no siempre se pueden reconstruir. Y porque una hija puede esperar durante años, hasta que deja de hacerlo. Hasta que un día mira a su hijo y decide que ese niño nunca sufrirá lo que ella ha sufrido. Que nunca tendrá que rogar el amor de una abuela. Que crecerá rodeado de quien esté. De quien quiera estar. De quien no ponga condiciones al cariño. Ese es el punto en el que estamos.
Isa ya no llora por lo que falta. Llora por lo que no va a volver. Y esa es una diferencia fundamental. Es el momento exacto en que se rompe la esperanza. En que se cierra la puerta por dentro. Y si Isabel Pantoja no actúa ya, si no da un paso hacia adelante ahora, probablemente no habrá otro momento. Porque el niño crecerá. Isa seguirá adelante. Y Cantora, por dentro, se convertirá definitivamente en un mausoleo emocional. Un lugar lleno de recuerdos, de fotos viejas, de canciones que ya no suenan, y de un silencio tan espeso que ya no se puede romper. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué necesita Isabel para reaccionar? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que perder? Porque ya ha perdido todo lo que se puede perder. A su hijo, a su hija, a sus nietos, a su imagen pública, a su leyenda. Solo queda ella. En esa finca. En esa burbuja. Mirando por la ventana cómo se va el mundo. Y mientras tanto, Isa no para. Sigue compartiendo su maternidad. Sigue criando con ternura. Sigue hablando con naturalidad. Pero con una tristeza de fondo que se nota en cada palabra. Porque el abandono de una madre no se borra. Se aprende a vivir con él. Pero no se olvida. Y aquí, ahora, se abre una reflexión que va más allá del caso Pantoja. ¿Cuántas madres hay en este país que dejaron de estar sin decir adiós? ¿Cuántas hijas han tenido que criar solas, no por falta de pareja, sino por falta de madre? ¿Cuántas familias se rompen por orgullo, por silencio, por miedo a pedir perdón? Esta historia ha sido pública, sí, pero en el fondo, es universal. Porque el amor de una madre no debería tener condiciones. No debería tener calendario. No debería tener filtros. Y sin embargo, muchas veces, los tiene. Lo que se ha roto entre Isa y su madre ya no es un conflicto. Es una forma de vivir. Isa ya no cuenta con Isabel. Y eso lo cambia todo. Porque a partir de ahora, cada decisión, cada paso, cada momento familiar, ocurrirá sin esa figura. Sin ese abrazo. Sin esa llamada. Y eso es irreversible. Los medios han hablado de exclusivas. De enfrentamientos. De herencias. Pero lo que ha pasado aquí no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el abandono. Con la incapacidad de amar sin condiciones. Con una generación que no ha sabido pedir perdón. Con una artista que ha sabido hacerlo todo, menos ser madre. Y ahora, mientras España mira, lo que queda es solo un silencio que ya no conmueve. Que ya no sorprende. Porque el país entero ha visto el deterioro. Ha seguido cada capítulo. Ha sido testigo de cómo, paso a paso, Isabel Pantoja se ha ido quedando sola. Y lo que empezó como una figura poderosa, hoy es solo una mujer vencida por sí misma. Isa ha sido clara sin decirlo. No va a suplicar más. No va a esperar más. Y eso marca el final. El final que nadie quiso escribir. Pero que, tristemente, ya está en marcha. Si te ha impactado lo que acabas de escuchar. Si sientes que por fin alguien está contando la otra cara de la historia. Suscríbete ahora. Aquí no maquillamos la verdad. Aquí la decimos como es. Sin filtros. Sin pactos. Sin miedo. Activa la campanita para no perderte nada. Porque lo que viene a partir de ahora va a cambiar muchas cosas. Y tú mereces estar informado. Tú mereces saberlo todo. Dale a suscribirte, porque lo que nadie se atreve a contar. Aquí, lo vamos a contar.